Quisiera, hermanos, que en esta tarde continuemos meditando en el tema del oficio diaconal, pero como vimos, tiempo atrás, cuando estudiamos los pasajes que hablan de las características o los requisitos de los pastores y de los diáconos, y dijimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruirnos y para enseñarnos. Entonces no debemos tomar ese pasaje y decir, bueno, esto no es para mí, es para otro, es para aquel que va a ser pastor o que va a ser diácono. Sino que nosotros debemos desafiarnos a tener todas esas características que son de un carácter que agrada al Señor, que honra al Señor, y Dios quiera que entre nosotros todos podamos con gozo y con alegría ver evidencia de ese fruto en todos nosotros. Puede haber muchos hombres capacitados para el oficio público, pero también muchos hombres y mujeres para servir como diáconos, aunque ese no sea un título público, porque al fin y al cabo todos somos llamados a servir. Y nosotros estamos en este proceso como iglesia local, anhelando tener pluralidad en el diaconado y también pensando a futuro en que haya otros pastores. Entonces, vamos a meditar en el diaconado y vamos a aprender nosotros de esas características que se esperan en un diácono para que también nosotros seamos diáconos en el sentido del servicio, pero también es importante aprender porque como iglesia debemos nosotros ver a aquellos que sirvan en esa función, que ellos puedan cumplir con los requisitos bíblicos, pero también que puedan desarrollarse en ese servicio. Entonces vamos a aprender entonces del oficio del diaconado y para el oficio del diaconado. Quisiera que veamos entonces el primer punto, que es el diácono como un servidor perseverante. Y en este primer punto lo que yo quiero mencionar o hacer énfasis es que el diácono debe reflejar el carácter de Cristo en la abnegación, en la compasión, en la misericordia y en el servicio. Nada más por poner estos puntos que cita el pastor Albert Martin en un estudio al respecto. Cuando vimos las características y los requisitos de los oficiales, dijimos que eran todos requisitos de carácter, sacando la habilidad para enseñar o el don, la capacidad de ser apto, la aptitud para enseñar que requiere de los pastores, pero las demás características son de carácter. Y entonces debemos pensar que aquellos que son puestos en el oficio de una iglesia local tienen que tener un carácter que refleje en una medida, y esperemos en gran medida, el carácter del Señor Jesucristo. Una vez más, es un desafío para todos nosotros, pero mucho más para aquellos que hayan de servir de manera pública. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, la abnegación. Leamos algunos textos. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Dice allí: y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Le dijo el Señor esto a los apóstoles, ¿verdad? A los que estaban con él. Porque eran muchos los que iban y venían, de tal manera que ni tenían tiempo para comer. ¿Y qué hicieron? Se fueron en una barca, se fueron del otro lado, ¿verdad? Y dijeron, ahora va a llegar el tiempo del descanso. Y de pronto se encontraron rodeados de mucha gente.
Ahora es interesante entonces esto, ¿verdad? Que el Señor tuvo allí compasión de tanta gente, y vamos a meditar también en la compasión, pero primero se dice que no tenían tiempo porque iban y venían, es decir, estaban muy ocupados en el ministerio y no tenían tiempo ni para comer. Ahora, no estamos diciendo de que un diácono debería tener una vida descontrolada, ¿verdad? Y pasar hambre, pero muchas veces el servicio va a requerir abnegación. Vea, cuando una persona tiene pasión por lo que hace, realmente hasta se le va el hambre. Vamos a poner el ejemplo de los niños. Los niños están jugando con un amiguito, con una amiguita, y no importa la hora de comer. Y si comen rapidísimo, ¿verdad? Cuando usted está en aquello que le apasiona, muchas veces hasta se aguanta las ganas de orinar. ¿Por qué? Porque hay algo que está captando su atención. Por eso es importante pensar cómo nos mueven nuestras pasiones. Y yo me pregunto si realmente alguien no está más bien en ciertos trabajos, es bastante común, buscando la excusa para dejarlo, ¿verdad? Es que tengo que ir al baño, es que tengo que comer, que el break, que esto, que lo otro. Pero cuando hay algo que es de suprema importancia, cuando hay algo que es importante, usted va a hacer esfuerzos, usted va a dormir menos, usted va a hacer esfuerzos físicos. Y no estamos poniendo en relieve que un diácono debería vivir una vida desordenada, pero sí estamos diciendo que muchas veces el servicio va a requerir abnegación. Y entonces, si alguien va a decir, bueno, yo voy a servir al Señor, pero en el horario que me sobre, y si el clima está bien, y si no llueve, y si no hay mucho calor, ¿verdad? Entonces debemos pensar en eso para nuestra propia vida. Digamos, una madre atendiendo a sus hijos. Las madres sí que son abnegadas, ¿verdad? Pueden estar cayéndose de sueño y desgastadas, pero si llora el niño, y ahí va la madre, ¿verdad? Los hombres dormimos con un sueño muy pesado y capaz que no nos despertamos, pero las mujeres tienen esa disposición o disponibilidad especial. Y se habla mucho de esa abnegación. Quizás el hombre también debe ser abnegado en otro sentido, de restringirse de sus propios placeres o deleites para poder proveer para su hogar. Esto no es algo que es ajeno para aquellos que sirven al Señor. Debe haber disposición para entregarse para el Señor. Ahora, eso también va de la mano de lo que mencionamos en esta misma historia. Compasión. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice, Marcos 8:2, tengo compasión de la gente porque ya hacen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Compasión. Jesús manifiesta en su encarnación, en su condición humana, ese Dios hombre, que Él puede sentir lo que está sintiendo la otra persona. Y no es un témpano de hielo frente a eso. Él sabía que había una necesidad alimenticia y sabía que era apropiado proveer para ellos, y aprovechó esa situación para estimular la fe de los discípulos, porque obviamente Él no tenía ningún tipo de limitación ni impedimento. Él estaba guiando a las personas a que vean sus milagros, comprobaran que Él es el Mesías, Él es el que trae el pan de vida, Él es el pan de vida, Él trae la salvación. Bueno, muchos le buscaron tan solo por el pan terrenal y no llegaron a comprender la verdad espiritual, pero podemos resaltar la importancia de esta compasión. Ahora, qué difícil es en este mundo donde hay tanto engaño mantener el equilibrio correcto de la compasión, ¿verdad? Y no ser defraudado. Porque ¿cuánta gente golpea la puerta de su casa para pedir comida? ¿Verdad? ¿Y cuántos de ellos seguramente van a utilizar, si reciben algún dinero, no para comida, sino para sus vicios? Esto no nos debe llevar a una negligencia. Tenemos un orden, tenemos prioridades, y vamos a hablar de eso también, la importancia de este carácter.
pero tampoco llegar al punto de no tener compasión cuando sí se debe aplicar. En el ministerio diaconal, principalmente entre las necesidades dentro de los hermanos, dentro de la iglesia, de aquellos que son del cuerpo de Cristo. Por eso dice el versículo, mayormente a los de la familia de la fe. La otra característica es la misericordia. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de empatía o simpatía cuando se refiere a una persona agradable, o empatía, aquel que puede sentir lo que el otro siente. Pero yo quisiera mencionar misericordia, porque aparte de estar en la palabra de Dios y reflejar esta característica de los atributos de Dios, es bien evidente en la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él estaba en la casa de ese fariseo llamado Simón, y una mujer se acercó y derramó el frasco de perfume en sus pies y los enjugó con sus cabellos, este fariseo actuó de una manera muy antipática, ¿verdad? Contrario a simpático, despectivo. Esa es una mujer pecadora. Y si fuera profeta, sabría quién es. Pero el Señor, que obviamente veía mucho más allá, vio una mujer arrepentida que estaba dispuesta a derramar sus lágrimas en humillación, en arrepentimiento y en servicio. Entonces también el Señor nos enseña con su misericordia. Cuando alguien quiere ser un siervo del Señor, pero se muestra rechazando a todos aquellos por quizás su condición, por sus pecados, qué difícil entonces es estar en la iglesia del Señor y no sentirse sucio, no sentirse inmundo, ¿verdad? Y más bien querer ocultarse o evitar estar allí. Pero si alguien viene con sus cargas, con sus pecados, pero también con cierta evidencia en sus lágrimas quizás, qué bueno es que se sienta recibido por los hermanos de la iglesia, que sepa que somos un grupo de pecadores que estamos aquí, que hemos sido recibidos por Cristo, que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nosotros también éramos de aquellos que necesitábamos que las migajas caigan de la mesa de nuestro amo para tener comida, ¿verdad? No podemos pensar que vivir con arrogancia, ¿verdad? Jactándonos delante de los demás. Entonces es importante en el liderazgo también reflejar esta característica de la misericordia como se ve en el Señor. Y la otra característica es la del servicio, que inevitablemente en todo esto que dijimos es expresado también, ¿verdad? Que los discípulos junto con el Señor iban para un lado y para el otro, estaban muy ocupados, que tenían compasión, que tenían misericordia, todo eso relacionado al servicio. Pero es interesante cómo lo marca el Señor cuando Él dice, en Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarles porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hacía el Señor en el día de reposo? Hacía obras por necesidad o por misericordia. Casi que diríamos por misericordia más, ¿verdad? Porque eran sanidades generalmente a personas que la necesitaban, pero que en la providencia del Señor estaban justo en un momento, en un entorno de culto o de ceremonia religiosa, y por eso estaban allí los otros guardianes de la ley o defensores de los rituales, más de tradiciones de hombre que de otra cosa, y cada vez que el Señor sanaba a alguien, saltaban para acusarlo de quebrantar el día de reposo. Pero Jesús le responde y le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ese es el trabajo lícito para hacer en el día de reposo, el de tener misericordia y el de servir a Dios. Si Dios trabaja, cuanto más nosotros debemos trabajar. Principalmente para alguien que es colocado por Dios en el oficio del diaconado, es un día de mucho trabajo. Así como los pastores tenemos la responsabilidad de venir y de impartir las enseñanzas, o de hablar con personas, o de recibir a personas y tomar tiempos para resolver asuntos, los diáconos principalmente van a estar involucrados en el servicio entre los hermanos, viendo las personas
que han llegado a la iglesia, proveyendo las condiciones apropiadas, cuestión material del edificio, del lugar donde estamos, tener esa sensibilidad para ver a aquellos que entre nosotros pudiesen estar pasando una necesidad especial. Y volvemos otra vez a lo mismo. Voy a mencionar constantemente diáconos o a personas que están en el oficio, pero la pregunta es, ¿no es esto algo que también todos deberíamos hacer? Y qué bonito es cuando uno ve eso, la iniciativa en un hermano o una hermana, sin ninguna aspiración de decir, quiero que me den un puesto, ¿verdad? Como mal se puede entender. Aquí estoy para servir y quiero hacer esto o puedo hacer esto y esta es mi disposición. Pero debemos entonces ser entrenados para nuestra propia vida, pero también comprender el oficio diaconal, porque es cierto que el oficio es necesario, que haya una persona o una pluralidad de hermanos en el oficio diaconal, es lo que Dios ha determinado, más allá de que haya muchos hermanos o hermanas que sean diáconos en el sentido general de la palabra. Entonces, en primer lugar, un diácono es aquel que es un reflejo en el carácter de Cristo. En segundo lugar, un diácono debe ser un administrador fiel. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 45. Dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el contexto aquí vemos que el Señor está hablando mucho de un tema profético, escatológico, ¿verdad? Que es el retorno de Cristo y palabras severas y de advertencia. Pero podemos tomar de este pasaje este principio, que es el principio del servicio con fidelidad y el de ser un administrador fiel, porque precisamente aquí se habla de un siervo. ¿Y qué era lo que este siervo debía hacer? Bueno, tenía una responsabilidad. Él había sido puesto sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo. Era un alimentador, un proveedor de alimento, una ración. No sabemos específicamente, está refiriéndose a otras personas de la familia o animales. Lo cierto es que él tenía que cumplir con esa responsabilidad y su señor no estaba, ¿verdad? Había salido. Ahora, este es un pasaje fuertemente evangelístico también. Pensémoslo y entendámoslo así. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? ¿Quiénes son esos siervos a que Él se refiere? Porque muchos en ese entonces decían ser siervos de Dios, especialmente entre los religiosos. Ellos se consideraban que eran los siervos de Dios. Pero no eran esos siervos buenos y prudentes que escuchaban la palabra del Señor y procedían con fidelidad y hacían lo que el Señor quería, sino que eran de los otros siervos, el siervo malo, el cual dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Es decir, que rechaza la palabra de Dios, desconfía de su palabra y manifiesta lo que hay en su corazón. ¿Qué era lo que había en su corazón? Pecado, maldad. Por eso dice, comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Entonces, evidentemente, este es alguien en el cual la gracia de Dios no ha reposado, es alguien que vive muerto en sus delitos y pecados, y el fin de esa persona es la condenación. Entonces, aquí está dividido en dos.
o alguien que es infiel y que para nada manifiesta prudencia ni temor de Dios, o alguien que es un siervo fiel y que hace lo que el Señor le manda. No debería haber un término intermedio. No debería haber un siervo que no hace cosas malas, ¿verdad?, pero tampoco hace lo que el Señor le manda. Debemos ser o fríos o calientes. Y si usted ve este texto y dice, yo, a ver, ¿cuál quiero ser? Bueno, yo debo ser aquel siervo al cual el Señor le da elogios. Porque si yo he venido a Cristo y mis pecados han sido perdonados en su sangre, yo quiero servirle, quiero honrarle. Entonces, ¿cómo debo vivir? De acuerdo a las características que Dios dice aquí en su palabra. Con fidelidad, con expectación, esperándole, dispuesto a hacer todo lo que Él pide, anhelando hallar alabanza de parte del Señor. También se ve este principio de la fidelidad en la parábola de los talentos, cuando leemos que Dios le dio a uno 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue y esas personas tenían que producir con ese recurso, con ese capital inicial. Entonces cada uno de ellos volvió con su ganancia. El que tenía 5 ganó otros 5, el que tenía 2 ganó otros 2, pero aquel que fue cobarde, aquel que agarró el talento, cavó en la tierra y lo escondió y no pensó en los intereses del Señor y en el propósito de su Señor, nada más que él quería decir, yo no lo perdí, ¿verdad? No tomó ningún riesgo, no se jugó. Esa persona es la que es descrita como aquel que recibió la reprensión. De modo tal, hermanos, que el Señor no nos llama nada más para que estemos sin hacer cosas malas, sentados, ¿verdad?, sin que nadie nos pueda acusar de algo malo. No, el Señor nos llama a estar activos, nos llama a servirnos por amor los unos a los otros, a servir al Señor, a producir. Esto tiene que ver con los frutos, son características del creyente. Que haya frutos espirituales. Y una de estas responsabilidades es de ser fieles administradores, y podemos hablarlo en varias áreas de nuestra vida, porque podemos hablar de la administración en el servicio, aquello que Dios te da para hacerlo con fidelidad. A veces alguien quiere servir al Señor y entonces se acerca, pastor, ¿en qué puedo servir? Entonces uno dice, bueno, vea, hay que hacer esta tarea, y una tarea sencilla, que es nada más de una sola oportunidad, hacerla y cumplir. Y después pasa el tiempo y esa persona se olvidó, no la hizo, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, hay que seguramente volver a hablar con la persona, ¿verdad? Ese deseo, ese interés, esa disposición que estaba inicial, ¿qué pasó? ¿Era porque era algo quizás no tan importante a sus ojos? Entonces, si es algo pequeño, lo va a tomar esa persona con disposición, con seriedad, ¿verdad? Y va a hacerlo con excelencia. Y ahí se refleja el principio en acción. Decir, bueno, ve a esta persona, se le dio una tarea sencilla, tenía que, vamos a poner un ejemplo, agarrar los abanicos y limpiarlos, que se llenan de polvo, ¿verdad? Entonces usted viene y los ve a los abanicos. Ya, alguien que está actuando con fidelidad. Ahora, puede hacer otra cosa este hermano, ¿verdad? Esa es la misma manera en la cual procedería en cualquier labor. Colocarían a alguien en un puesto de supervisión o de gerencia si cuando tenía las tareas básicas era irresponsable, ¿verdad que no? Entonces nosotros debemos traspasar algunos principios que son válidos para hacer cualquier labor a los asuntos espirituales. Lo que pasa es que a veces en el servicio a Dios, como no hay una cuestión humana de remuneración o muchas veces de rendición de cuenta, entonces no importa tanto si uno lo hace bien o no lo hace bien, ¿verdad? Si uno lo hace con excelencia o no, pero el Señor sí nos ve y es a Él a quien vamos a rendir cuentas. Entonces debemos pensar eso. Un diácono debe ser aquel que considera este principio de administración fiel
y que está dispuesto, ¿verdad?, con esta voluntariedad, a avanzar en tomar mayores responsabilidades conforme a las oportunidades que Dios le da. Vamos al tercer punto. El tercer punto es que el diácono es un ejemplo visible. Un ejemplo visible. Porque es un oficio en la iglesia. Hay una diferencia que debemos notar entre aquel que es un diácono sin ser oficial y aquel que es un diácono oficial. Si no, no tendría sentido que lo haya, ¿verdad? Pero entonces, el diácono que es un diácono oficial es un ejemplo visible porque está en un oficio donde ha de rendir cuentas por ese oficio y está siendo visto en su servicio por aquellos, ¿verdad?, que están en la iglesia y no tienen esa misma responsabilidad. Entonces, ha de verse en tal persona la espiritualidad en su servicio práctico. Y especialmente para aquellos otros hombres que quizás anhelen también poder servir de una manera oficial, quizás por alguna razón todavía no lo sean o no sean candidatos, pero quizás anhelan. ¿No? Hay personas que pueden estar en nuestra iglesia, todavía ni siquiera son miembros, pero en su deseo, en su corazón, diga, bueno, cuando yo sea miembro, si el Señor me ayuda y me capacita, yo quiero ser un diácono en esta iglesia, quiero servir al Señor de ese modo. Entonces, aquellos que sean diáconos han de dar un gran ejemplo para esas personas. Efesios capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Es interesante, ¿verdad? Ahora con tantas cámaras de seguridad que hay por todos lados, y acá está el hermano Luisito, que es especialista en eso, pero cómo ahora uno se da cuenta de tantas cosas, sobre todo en los asuntos laborales, ¿verdad?, que por las cámaras de seguridad se dan cuenta de que están haciendo mal las cosas, ¿verdad? Y quizá alguien no se da cuenta que lo están filmando y estaba escondiendo la basura debajo de la alfombra, y cuando ve la cámara enseguida levanta la alfombra y ya tiene que solucionar ese problema. Hace mucho escuché una historia, yo creo que ya la he contado, pero bueno, tienen paciencia. Escuché una historia de un misionero en una tribu indígena, ¿verdad?, donde él veía que todos los indígenas donde él estaba trabajando eran pero realmente muy, muy vagos, no querían trabajar, ¿verdad? Entonces él tenía que construir una pista de aterrizaje para las avionetas, era una zona media de jungla, media selvática, y entonces este hombre se dio cuenta que cuando él iba ahí, ellos agarraban, ¿verdad?, la pala, las herramientas y se ponían a trabajar. Cuando él se iba entonces a predicar a algún lugar y ya volvía, veía que todo estaba en la misma condición. Ahora, él tenía una particularidad, él había sido veterano de guerra y entonces tenía un ojo de vidrio, ¿verdad?, un ojo de un parche ahí de ojo. Entonces él le dice a los indígenas, yo me voy a ir, pero voy a dejar aquí mi ojo, y sacó el ojo y lo puso allí, ¿verdad?, en una mesita. Y como la gente esta era un poco mística, ¿verdad?, todavía no tenía suficiente discernimiento, dice que cuando él volvió vio que ellos habían seguido trabajando y habían avanzado en la pista. Pero entonces él después le lee el texto y le dice, no sirviendo al ojo, sino, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente va a encontrarle el estímulo en servir cuando hay un ojo que lo mira, o cuando hay ojos que lo van a
a reconocer por ese servicio, o cuando está el ojo de la supervisión que lo puede regañar. Pero aquellos que servimos a Dios no lo vamos a hacer, queremos honrar al Señor, no lo debemos hacer por los hombres, ni por miedo a los hombres, ni para agradar a los hombres, sino de buena voluntad y para Dios. ¿Es ese un principio que ya ha aprendido la persona que quiere ser un diácono en la iglesia? Debemos también considerar el ejemplo que debe ser un diácono en sus prioridades. Dice Albert Martin, incluso cuando está bajo presión, porque vea qué fácil que es en el medio de las presiones desacomodar las prioridades. Y él habla allí de la salud espiritual personal, de los deberes domésticos, es decir, la vida familiar, de la vida eclesiástica, es decir, el servicio dentro de la iglesia, y de su vocación secular o su trabajo secular. Hermanos, no es fácil hacer, muchas veces uno siente que tiene que hacer malabarismo con todas estas cosas. El trabajo, ¿verdad? En algunos casos el estudio, si algún joven que tiene que trabajar y estudiar, la familia, ¿verdad? La vida de devoción personal, y ya va con 4 o 5 bolas, ¿verdad? El ministerio, una más. Y entonces es necesario que haya un equilibrio correcto en todas estas prioridades. Recordemos que la Escritura nos marca el principio de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, sea que comamos o bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Tiene usted un trabajo secular? Hágalo para la gloria de Dios. ¿Tiene usted una responsabilidad en la iglesia o anhela usted servir al Señor en la iglesia? Hágalo para la gloria de Dios. Su vida familiar, vívala para la gloria de Dios. Su comunión y disciplinas espirituales, vívala para la gloria del Señor. También este principio va de la mano del que debemos aplicar en la iglesia para el culto, como dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden. No es un principio válido también para nuestra vida, que haya orden en cómo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, los dones que el Señor nos ha dado. Y ha de verse esto en la vida del diácono, porque si se enfoca mucho en alguna de esas cosas, la otra va a sufrir. Imagínese que descuide su vida familiar, corre peligro su vida en su hogar y ya luego no puede cumplir el oficio del diaconado porque necesita tener ese requisito, o no sea una persona que le da la prioridad correcta a su trabajo y eso le lleve a enfrentar consecuencias en la provisión personal, o descuide su vida personal de comunión con el Señor. Y si esto aplica para aquellos oficiales, pastores o diáconos, también entonces todos podemos tomar el aprendizaje de estos principios para nuestra propia vida. También debemos mencionar que es necesario que se ponga en evidencia en tal persona el crecimiento en gracia. ¿Recuerdan que habíamos hablado de ese texto? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tiene que haber un crecimiento en gracia. Una mentalidad espiritual para tratar con las cuestiones prácticas a las cuales un diácono ha de enfrentarse en su servicio al Señor. Tenemos aquí un local y hay cosas que hacer, puertas que reparar, a veces hay mucho calor, a veces el portón está trancado y no funciona. Todas esas cosas requieren un orden, una lista de cosas para resolver. ¿Verdad? Hemos de pensar también cómo suplir a las necesidades de los hermanos. ¿Qué pasa si alguien está en una situación compleja, sin trabajo, con necesidades que suplir? ¿Verdad? Si hay recursos en la iglesia, y si no los hay, también la iglesia, el pastor en la enseñanza, pero también los diáconos, administrando sabiamente lo que el Señor provee, para que la iglesia pueda avanzar. Nosotros somos ahora una iglesia que está recibiendo bendición externa, pero deberíamos convertirnos en una iglesia que
no solo tiene recursos para suplir las propias necesidades, sino para bendecir a otras iglesias, para sustentar a otros misioneros. Pero no puede ser eso posible si una iglesia todavía no se autosustenta o se abastece a sí misma, ¿verdad? Es obvio, es entendible, es una iglesia que está comenzando, ¿verdad? Una membresía pequeña, pero debemos trabajar en crecer. Entonces, los pastores en la enseñanza, en la instrucción, el servicio diaconal sumamente importante, cada uno de los hermanos invitando personas, evangelizando, trayendo gente aquí. Entonces, todo el cuerpo de Cristo, conforme a sus dones, sus capacidades y en el rol que Dios le ha dado, va a ir avanzando hacia la madurez. El diácono tiene que rechazar algunas ideas del tradicionalismo. No podemos decir es que aquí siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Mucha gente va a manejarse de esa manera. O el pragmatismo, que es estar cambiando todo a cada rato diciendo, bueno, porque esto funciona y lo otro no funciona. Obviamente hay una guía pastoral que va a dirigir el actuar diaconal, ¿verdad? Los diáconos también reciben del cuidado pastoral y son guiados en su servicio, pero es necesaria la sabiduría y todos la necesitamos. Vamos a Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Vean qué importante esta característica. ¿Qué pasaría si alguien que está entre los que reciben la exhortación aquí de Santiago, estos que tienen celos amargos, que están llenos de esta sabiduría terrenal, y hay contiendas, está colocado en un oficio? ¿Cómo ha de manejar eso? ¿Cómo ha de manejar los recursos de la iglesia? ¿Cómo ha de interrelacionarse con los otros hermanos en la iglesia? Y no estamos hablando de que, un diácono sea perfecto y no haya de tropezar. En algún momento puede tropezar en su corazón, pero debemos pensar, y ese es el modelo bíblico, ¿verdad?, de cuáles deben ser las características de aquellos que están en una posición oficial. Y aquel que anhela un oficio así, si se da cuenta que está preso de celos o de envidias y de que no puede interrelacionarse bien con las personas, es decir, yo todavía no estoy apto para esta labor. Tiene que ser una persona pacífica, que busca la paz, que se relaciona con otros para edificación, que tiene esta sabiduría de lo alto, porque si no, eso más bien va a generar un daño en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber un afecto fraternal de esa persona, y esto va de la mano de lo que decíamos antes. Una persona simpática, no porque es solo, digamos, su carácter alegre o jovial, ¿verdad?, sino porque es una persona a la cual uno desea acercarse y charlar. No es alguien que genera barrera o distancia. ¿Cómo somos nosotros, verdad? Debemos pensar eso. ¿Cómo era Jesús? ¿Ustedes se imaginan Jesús alguien a que si usted le iba a decir algo lo iba a rechazar? Bueno, él conocía los corazones, ¿verdad? Si usted iba en arrogancia y en soberbia, obviamente él lo iba a poner en evidencia. Pero como dijimos antes, era alguien que recibía a la gente, una persona abierta, una persona dispuesta a servir, aun cuando tantas veces lo interferían en medio de sus obras.
Dice Romanos 10:12, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Hay en el corazón de alguno competencia dentro de la iglesia de Cristo? Vea, estas son cosas tan mundanas, ¿verdad? Puede pasar en el ambiente secular, en el educativo, en la profesión, pero no debería haber en el cuerpo de Cristo. Acá tenemos que vernos como miembros de un mismo cuerpo. No con envidias, no con competencia, no con celos. Debemos desear aportar. Y por eso decimos que este punto es importante en cuanto al ejemplo visible de un diácono, porque si el pecado puede ser tan evidente en cualquier persona en la iglesia, aun cuando no tenga un oficio, ¿cuánto más cuando lo tiene? Y esa persona, al servir de este modo, al tener esa atención especial para con los necesitados, al cumplir bien su servicio, dice la promesa escritural que gana estima del pueblo de Dios. Pues el diaconado no es un cargo de poder o de autoridad, no es autoridad en el gobierno de la iglesia, pero es una autoridad que Dios concede en el servicio y la iglesia le da el respeto apropiado por ese oficio al cual Dios ha levantado a ese servidor. Y también debemos pensar que esto es importante como un ejemplo para aquellos que están fuera de la iglesia. Porque si se dice en esa iglesia tal persona es diácono y esa persona no lleva un estilo de vida ordenado, entonces hay un mal testimonio de esa iglesia. También hasta un miembro, si se dice esa persona es miembro, ¿verdad? También hay un mal testimonio. Un asistente, uno no puede en un asistente exigir o demandar nada, porque para eso hay un pacto de membresía, una disposición voluntaria y una aceptación mutua de formar parte de este grupo, ¿verdad? Si alguien está asistiendo, viene y obviamente le vamos a recibir, le vamos a ayudar en todo lo que podamos. Pero cuando alguien se une a la iglesia, ya tiene un sentido de representación de esta iglesia en esta sociedad y en todo lo que hace y en la forma en la que se conduce. Y si es una autoridad, aún más también. Llegamos entonces a nuestro último punto, que tiene que ver con esto del reconocimiento, que es el diácono como receptor de la estima por su labor. Y vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el desafío de aquellos que hayan de ser ordenados en este oficio, de ejercerlo bien. O sea, es un oficio que hay que ejercer. Por lo tanto, hay tareas específicas determinadas en la Escritura y obviamente habrá tareas que son específicas que van a surgir de los principios escriturales. Porque, por ejemplo, la Escritura no va a decir el diácono es encargado del mantenimiento del alquiler del edificio y de ordenar los pagos, no, pero el principio está. De quitar una tarea a aquellos que son los pastores o ancianos que han de dedicarse a la palabra del Señor, a la oración y de suplir las necesidades materiales o físicas en el servicio tanto de los hermanos como de todo aquello que la iglesia en conjunto usa o necesita para cumplir con el servicio de la adoración a Dios.
Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que ganan para sí un grado honroso. Es algo de honra. Por eso el pueblo del Señor, nosotros hermanos que estamos en este proceso, deberíamos estar orando y suplicando, Señor, que de este proceso surjan diáconos en nuestra iglesia. Debemos estar clamando, Señor, que en estas evaluaciones nos des mucha sabiduría, porque queremos evaluar bien, pero queremos que la evaluación sea positiva. ¿Por qué? Porque queremos que haya diáconos. Debemos evitar vicios que pueda haber de la evaluación, ¿verdad? De agarrar la evaluación como decir, ay, ninguno va a cumplir, ¿verdad? Como, no quiero que haya ninguno. Pero ¿es eso lo que usted quiere? Que no haya ningún diácono. Y podemos caer en el otro peligro. Ay, yo quiero tanto que haya un diácono que mejor ni leo los requisitos. Pero así no honramos a Dios. Estamos poniendo la palabra por debajo por buscar una formalidad que no va a traer bendición y fruto. Entonces lo que queremos es que Dios levante diáconos, que esos diáconos cumplan con los requisitos bíblicos, pero cuando estén en ese oficio, ellos ejerzan bien el diaconado. Y ahí está nuestra responsabilidad entonces luego de decir, Señor, esta es una gran responsabilidad que tú les das a ellos. Y orar para que el Señor les conceda sabiduría y todo esto que acabamos de leer, pero también, hermanos, sumarnos a la responsabilidad de servir juntamente con los diáconos. Porque ahí debemos notar una diferenciación en cuanto a la participación o el rol de los hermanos miembros en relación con los dos oficios. Porque todos somos llamados a servir, pero no todos son llamados a pastorear o a predicar. Entonces, en el caso del oficio del diaconado, aunque haya personas oficiales en la iglesia, es una responsabilidad también del pueblo. Entonces esas personas se acercan a aquellos que son diáconos y decirles, yo aquí estoy, no soy un diácono oficial, pero aquí estoy, dispuesto para servir, necesitando guía, dirección, y estas son mis capacidades, este es mi tiempo, estos son mis recursos, si hay algo que puedo hacer en esto. Ahora, si usted aplica el mismo principio con relación al ministerio pastoral, y un día dice, bueno, pastor, yo quiero colaborar, así que déjenme predicar. No, ahí hay un problema, porque no es eso una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad, sí, evangelizar, discipular a otros, pero la tarea o la responsabilidad pastoral del gobierno, de la supervisión espiritual o de la enseñanza recae en los pastores, y es la manera en la que el pastor sirve, ¿verdad? Entonces debemos considerar eso, no lo que implica que entonces el pastor no pueda servir en otra cosa, puede servir en otra cosa. Pero ¿por qué es necesaria esta división? Por una cuestión de utilidad, de orden que Dios ha fijado, no es un capricho nuestro. Cuando leímos en Hechos capítulo 6, ¿por qué se eligieron diáconos? Fue porque a Dios le plació así, que en la iglesia haya pastores o ancianos o obispos dedicados a la tarea espiritual de predicación y de oración, y oficiales en cuanto a la administración y al servicio práctico. Entonces todos debemos servir, todos debemos servir. Y lo que anhelamos escuchar son las palabras del Señor que aparecen en Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21, la parábola de los talentos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Anhelas escuchar esas palabras de tu Señor y Salvador? Debes entonces pensar en cómo Dios te ha capacitado, lo que te ha dado a la mano para hacer, y disponerte y entregarte para servir a tus hermanos y servirle a Él. Oremos.